es el profesor Roberto Izurieta, que está en comunicación con nosotros desde Washington. Profesor, gracias. Muchísima gente me decía, explícame, ¿qué es lo que pasa con Trump? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una presidencia de Trump? Escuchamos a Spicer decir que él está conforme con lo que está sucediendo en la Casa Blanca y creo que no hay una situación para estar conforme cuando hay tanta información encontrada, ¿no es así? ¿Tú qué le dirías a una persona que te diga, Roberto, tú que vives en Estados Unidos, explícame, ¿cómo es este fenómeno Donald Trump? ¿Qué está pasando? Me la pones muy difícil, Carlos, pero yo lo explicaría de la siguiente manera. Ciertos recursos de comunicación muy clásicos de Donald Trump que le fueron exitosos en la elección interna, en la elección general, como por ejemplo constantemente generar noticia, constantemente generar un conflicto para para subir los ratings de su visibilidad. Así construyó su marca Trump en el mundo económico, así fue exitoso en la campaña presidencial. Pero esa dinámica de constantemente generar controversia, generar noticia, ya no es efectivo en la presidencia, porque la gran diferencia es que cuando estás en la presidencia, en este caso en la Casa Blanca, toda la atención está sobre ti, tienes que administrar esa atención, no tienes que llamar más atención. Entonces, al administrarlos, tienes que manejar los temas proactivamente que son beneficiosos para tu mensaje y tu agenda de gobierno. Si mal no recuerdo, hace un par de días ya se notificó que la persona a cargo de tener los mensajes proactivos, el director de comunicación de la Casa Blanca, se retira. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación proactiva. Esto me recuerda mucho a esta película que veíamos hace algunos años de Home Alone. Esto es este niño que se quedaba solo, abandonado en su casa en Nueva York en una Navidad y habían todos los destrozos. Ese es el comentario que circula ahora cuando Donald Trump ha regresado de este viaje. Está nuevamente solo en casa y no pueden su staff, su director de comunicación, los analistas, las personas que le apoyan para, digámoslo así, administrar su hiperactivismo en comunicación, sobre todo en el Twitter, que constantemente genera una serie de controversias que terminan siendo en detrimento de él, de sus políticas, y sin lugar a dudas es lo que ha producido que la popularidad del presidente de los Estados Unidos es la más baja en los últimos años. Pero, profesor, por un lado tenemos esta hiperactividad, este exceso de tweets que trata de comunicárselo a través de tweets como lo hizo durante la campaña, pero existe la percepción en este país de que la información no es clara, por más que ellos digan de que los medios son los que están dando información que no es correcta, pero existe que no son transparentes en la Casa Blanca. Y uno de los ejemplos que sucedió ayer, nos enteramos que Michael Cohen, que es uno de los abogados personales de Trump, uno de sus hombres que más lo conoce, que debe conocer todos sus secretos, se niega a ir a una comisión que está investigando este tema, que es la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. ¿Es una percepción o es la realidad que la información no es transparente? Sin lugar a dudas, en la campaña también. Recordemos que en la campaña fue el primer candidato, si mal no recuerdo, en 30 años que no entregó su declaración de impuestos a la renta, con el argumento que estaba siendo auditado. El ser auditado no le exime a él entregar esos documentos. Se buscaba esos documentos para saber cuánto pagaba de impuesto a la renta, pero también se buscaba los documentos financieros, que son el respaldo de las declaraciones de impuesto a la renta, para conocer cuáles son sus negocios, para clarificar estos rumores de que él tenía mucho financiamiento de Rusia y mucho financiamiento de China. Durante la campaña se dio la infiltración, después se conoció que gente muy allegada a la campaña estaba demasiado cercano a Rusia, y de ahí viene toda esta investigación que se está dando en los últimos tiempos, que termina con la renuncia del jefe de Seguridad Nacional y termina con el despido del jefe del FBI. Todo esto lo que hace es contribuir mucho más a decir qué está pasando acá. Y es cierto, es real que no sabemos los hechos. Por eso en este momento hay una investigación de la Fiscalía Autónoma dirigido por el exdirector del FBI, que se va a encargar de saber de todas estas bullas que escuchamos, de todos estos rumores, de todos estos ruidos, cuáles son los hechos, cuáles no son los hechos, si se ha cometido delitos o han sido simplemente falta de juicios. Pero todo esto genera una sensación de inestabilidad, de preocupación, que es absolutamente innecesaria para un gobierno. Roberto, para finalizar, nos queda muy poco tiempo, se nos cae el satélite, pero me gustaría, tú que asesoras a líderes de toda Latinoamérica, si tú estuvieras asesorando a Donald Trump, tiene esta papa caliente que es este joven, su yerno, Jared Kushner,
que demócratas dicen que el hombre tendría que pedir una licencia a Casa Blanca, Trump dice que confía plenamente en él. ¿Tú qué le asesorarías sobre este joven que aparentemente es brillante, pero le está generando dolores de cabeza a Trump? Yo creo que es mucho más peligroso otros miembros de la Casa Blanca que creen y le alimentan en esta estrategia para seguir provocando, para seguir generando controversias, al igual que en la campaña, y apelar a su base electoral en vez de apelar a los ciudadanos independientes, indecisos, a los ciudadanos que están en el centro y que se concentren en una agenda proactiva para hacer una reforma de salud que mejore la reforma de salud y una reforma tributaria que no solamente beneficie a aquellos que tienen más, sino que realmente solucione los graves problemas de este país donde también existe mucha pobreza. Gracias, Roberto. No te entendí, ¿que lo tendría que dejar o sacar? Porque te fuiste por otro yo lado. Lo dejaría. Para que no se moleste la hija, ¿no? También. No, yo creo que ha sido una fuerza más bien más que le ha tranquilizado, sí, más que le ha hiperactivado como otros miembros de la Casa Blanca. Que necesitamos que lo tranquilicen. Roberto, gracias. El profesor Roberto Izurrieta en vivo con nosotros desde la capital estadounidense. Enseguida regresamos con mucho más. Esto es Café CNN.